En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre Internacional. En nuestro caso somos la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica y esta es la misión de la Natividad. Nuestro arzobispo es el muy reverendo Raúl Eugenio Toro Jr. y nuestro obispo diocesano es el reverendísimo Randall Antonio Murillo Barrios. Y yo soy el rector de esta misión de la Natividad. Mi nombre es Belisario Pérez. Hoy vamos a comentar el Evangelio que corresponde al día de hoy, generalmente conocido como el endemoniado Gadareno. Y dice este Evangelio en Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas, porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas ante él, le dijo a gritos: no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Hablaba así porque Jesús le había dicho: espíritu impuro, deja a ese hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como ahí cerca, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron: mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Jesús les dio permiso. Y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquel lugar. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara irse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo
ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos quedaron admirados. Este es el Evangelio del día. La explicación de este Evangelio es una de las explicaciones, porque hay formas de interpretar el Evangelio. Obviamente, depende mucho de la formación que tenga el que está explicando, o el predicador, o el expositor, o como quiera llamársele. Puede haber cambios, pero en esta explicación vamos a decir que en este pasaje el Señor mostró su poder salvando a sus discípulos. Mejor dicho, en el pasaje anterior fue que Jesús les salvó, recuerdan, la mar embravecida. Entonces Jesús les salvó a los discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero esas fuerzas físicas no son los únicos poderes del universo potencialmente hostiles e incontrolables para el hombre. También hay poderes espirituales que buscan la destrucción del ser humano. En Efesios 6, del 1 al 12, se dice: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Así que el relato nos va a llevar a la descripción del mar embravecido, a un hombre fiero e indomable que estaba poseído por una legión de demonios, y lo que nos va a hacer notar es que el Señor Jesucristo tiene pleno dominio sobre ambos. Vamos a explicar un poquito la región de los Gadarenos. El evangelista nos dice que la región a la que llegaron era la de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban Decápolis. Decápolis literalmente quiere decir 10 ciudades en griego. Marcos 5:20. En la antigüedad, esta región al oriente del mar de Galilea había formado parte del territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda la región, en general se puede decir que era un territorio gentil. Sus ciudades son esencialmente griegas. Tenían sus dioses griegos, sus templos griegos y sus anfiteatros griegos. Estaban consagradas a la manera griega de vivir. La presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido para los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Un hombre con un espíritu inmundo.
La noche en el mar había estado cargada de fuertes emociones. Recordamos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego ante el Señor cuando calmó el viento y el mar. Pero las emociones no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, seguramente ya muy entrada la noche, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre endemoniado, desnudo, herido y gritando. En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas poseídas por demonios y no debemos confundirlos con casos de locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. En contraste con las fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio propio. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. El cuadro que Marcos nos describe es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. Nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que habían intentado atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares. Mateo 8:28. Nadie podía pasar por aquel camino. Ofrece un buen ejemplo de la impotencia humana frente al poder del maligno, que había dado un poder sobrehumano a este hombre. El así llamado endemoniado rompía los grilletes como si fueran un cordel. Muchas personas están fascinadas por tener un poder espiritual superior al de otras personas y sin pensarlo dos veces creen que cualquier experiencia que les proporcione capacidades extraordinarias tiene que ser automáticamente válida y beneficiosa. Pero esto es falso. Es cierto que los seres espirituales pueden impartir a las personas poderes asombrosos, pero al final esos poderes resultarán destructivos para la personalidad y el demonio propio del hombre, el dominio propio del hombre. El endemoniado gadareno es un ejemplo claro de esto. ¿De qué le servía tener tanta fuerza física si se había convertido en un ser tan débil espiritualmente? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Esto nos muestra la profunda angustia, el dolor y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba por las montañas y las tumbas excavadas en los costados de los acantilados. Pero también nos recuerda su estado y su final. Vivía entre los muertos, hiriéndose con piedras. Tal vez en un esfuerzo por librarse de su tormento interior, este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba tan emocionalmente turbado
que presentaba claras tendencias suicidas. El maligno siempre obra para la autodestrucción de la persona. Te juro por Dios, te conjuro por Dios, que no me atormentes. ¿No se les parece esto a una persona que usa drogas actualmente? ¿Verdad que sí? Cuando el endemoniado llegó a la presencia de Jesús, las cosas cambiaron inmediatamente. Los hombres de la región tenían miedo del endemoniado, pero éste tenía temor ante Jesús. Los poderes de las tinieblas resultan invencibles para los hombres, pero no para Jesús. Vemos también que el endemoniado estaba preocupado porque Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios saben que llegará el día del juicio, cuando la libertad relativa que ahora gozan se terminará para siempre y está determinado para ellos su castigo final y terrible. ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado estaba enterado tanto del nombre humano de Jesús como de su deidad, aunque este era, al parecer, su primer encuentro con Cristo. Tal conocimiento demuestra que no se trataba simplemente de un loco, estaba poseído por poderes malignos que conocían la verdadera identidad de Cristo. El endemoniado reconoció inmediatamente la majestad de Cristo, así que su primera reacción fue de un temor reverencial que le indujo a postrarse ante él. Aquí se cumple lo que se dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Aquí el evangelista obviamente hace también una relación con las legiones romanas que los tenían oprimidos, estaban bajo la ocupación de Roma. Hay algo de eso en este evangelio. Nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su nombre. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este desdichado? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Su respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre de sus padres, ni el que le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno que describía su estado espiritual actual. Legión me llamo. Tal vez quería poner en evidencia ante los discípulos que no se enfrentaba ante un solo demonio, sino ante muchísimos. Pero mucho más probablemente sirvió para que el endemoniado mostrase el estado en el que se encontraba. Había renunciado a luchar por ser él mismo, por controlar su propia vida. Los evangelios nos informan del hecho de que una persona puede estar esclavizada por más de un maligno.
al mismo tiempo. Mateo 12:45 y Marcos 16:9. Pero este caso es singular. ¿Qué nos intenta enseñar? De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido conquistar Israel por medio de sus legiones, este miserable hombre se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas demoníacas que lo mantenían en una situación de opresión y muerte. Notamos entonces que el propósito del diablo para con el ser humano es de tipo militar: conquistar y dominar. Aquí nosotros usamos el término diablo como la suma de los males. Es una forma alegórica de mencionarlo. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El Señor Jesucristo es más poderoso que el mal y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a su voz de mando. ¿Por qué no querían los demonios irse fuera de aquella región? Realmente no lo sabemos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquellas gentes, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil de los demonios. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué le pidieron al Señor que los enviase a los cerdos? Tampoco esto lo sabemos con seguridad, pero tal vez sea porque los demonios necesitan un cuerpo por medio del cual operar. Aunque aparte de este versículo no leemos en la Biblia de demonios habitando animales, y tampoco en este caso estuvieron mucho tiempo, porque rápidamente se precipitaron al mar y murieron. Por todo esto debemos ser muy prudentes al sacar conclusiones sobre este hecho. Es una enseñanza más bien lo que debemos extraer. Lo que es evidente es que no podían resistir la orden de Cristo, y aún para entrar en los cerdos necesitaban de sus permisos. El Señor les permitió que fueran a los cerdos, pero cuando estos se precipitaron por el despeñadero y murieron, esto causó una grave pérdida a los propietarios. Algunos han cuestionado la actitud del Señor por esto, pero en este caso, como en muchos otros, se acusa injustamente al Señor de aquello que realmente hizo el maligno. Recordemos que el Señor solo les dio permiso para ir a los cerdos. Él no hizo nada más. Fue el mal quien destruyó a los cerdos. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue radical. Ahora estaba con Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal. Nadie había soñado conseguir a Jesús después de algo como esto, de conseguir algo parecido de este hombre. Y es que el poder del Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los asistentes sociales, ni los psiquiatras, ni la familia, ni amigos pueden llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo y con sus semejantes.
Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba desnudo gritando noche y día por los sepulcros e hiriéndose con las piedras. Era un hombre nuevo, y esto gracias a Cristo. Y tuvieron miedo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Han visto ustedes que cuando una persona cambia su vida para bien, sigue un camino malo y cambia su vida para bien, es muchas veces rechazado, no es aceptado, sigue siendo parte de las personas discriminadas? Es curioso que la reacción que todo esto provocó en los habitantes de Gadara fue de temor. ¿De qué tenían miedo? Aparentemente tenían miedo del poder sobrenatural de Cristo. Su presencia en medio de ellos les inspiraba temor, así que decidieron que lo mejor era que Cristo se fuera de allí. Es incomprensible si lo vemos de esta manera, pero si por un momento nos metemos más adentro, comprendemos que en la naturaleza humana somos pecadores. ¿Y cuántos pecadores habría entre esos que discriminaban y que discriminan hoy a eso que parece un endemoniado, a esa persona que anda sucia y a veces con drogas en las calles? La presencia de Cristo en medio de ellos era una garantía de que el mal no volvería a hacer algo similar con ninguna otra persona. Y además, al ver al endemoniado en su nueva condición, debería haberles llenado de gozo y admiración por Cristo. Pero aquellos hombres se habían sentido golpeados en donde más les dolía, su dinero. Como consecuencia de la liberación del endemoniado, ellos habían perdido un gran hato de cerdos. Por lo tanto, no podían sentir alegría por nada de lo ocurrido. Seguramente por esto le invitaron a irse. No valoraron todo el bien que Jesús podía haber hecho en la región. ¿Cuántos más endemoniados y enfermos había todavía allí? Pero parecía que apreciaban muchos más sus posesiones que las personas. En el conflicto entre los negocios y el bienestar espiritual, los negocios eran lo primero para ellos, como tan a menudo sucede en la actualidad. En la actualidad ocurre eso. Son un ejemplo terrible de ceguera materialista. Incontables multitudes siguen prefiriendo a Cristo lejos de ellos por temor a que su comunión con Él sea causa de alguna pérdida material, social, económica o personal, y así tratando de salvar sus bienes, pierden sus almas. Es muy triste, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia cuando un notorio pecador se convierte a Cristo y su vida cambia. Las personas que le conocían antes, muchas veces en lugar de convertirse ellas mismas, prefieren alejar a Cristo de sus vidas e incluso intentan persuadir a la persona para que él también
Dejé a Cristo. Y el Señor se fue. Aquellas personas no sabían lo que estaban perdiendo. De esto aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Él no obliga a nadie a tener fe en Él o a amarle. Nunca se impone por la fuerza. Vete a tu casa y a los tuyos. Pero cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. La petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía. Quien ha sido salvado por el Señor Jesús desea estar con él. Sin embargo, el Señor no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa y a los suyos. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos al endemoniado viviendo solo en los sepulcros. Así que con esta orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y familiarmente. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente debe dar evidencias de su nueva vida. La verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de otras partes del mundo, mientras que desatendemos la educación cristiana de nuestros propios hijos, por ejemplo. Además, el Señor le dio una misión. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Su misión consistía en testificar de las grandes cosas que Jesús había hecho con él, precisamente en la región donde no habían querido admitir la obra personal del Salvador. A pesar del rechazo de los gadarenos, el Señor, en su misericordia, les dejó el testimonio de un hombre sanado. Nadie necesitaba más al Señor que ellos. Comenzó a publicar en Decápolis. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, este fue un primer contacto con la civilización griega, y el hombre que había estado poseído por la legión de demonios y a quien Cristo salvó fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. En cuanto a la labor que realizó, hay que subrayar que su gozo y gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera por todo Decápolis. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron a Jesús. 3 ruegos. Hallamos aquí 3 ruegos al Señor, uno de los cuales admitió desechando los otros 2. Cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que lo dejara. Cristo no atendió esta petición porque el hombre no actuaba con libertad, sino bajo la influencia del maligno. Más tarde, los gadarenos le rogaron que se fuera de sus contornos.
Cristo accedió a irse, ya que esta petición era expresión de su libre voluntad, hecha con los ojos abiertos y a plena luz de toda evidencia. Cristo respeta la elección de los hombres. Cuando Jesús se iba, el que había estado endemoniado le rogó que le dejara ir con él. Cristo no le dejó, puesto que ahora estaba a sus órdenes, pertenecía a su reino y por tanto estaba a su servicio. Conclusión. Por supuesto que este endemoniado era un caso extremo, pero como todo, es una advertencia de lo que significará para los seres humanos perecer bajo el poder del mal. Y esto será así a menos que seamos liberados por Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 2 y Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y esta es una propuesta de explicación de este evangelio del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Amén.